Ezequiel capítulo 47. La visión del río que sale del templo. Una conferencia por Luis Trujillo desde Alemania. Considero un privilegio poder hablarles. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen como iglesia? Si alguien me pregunta a mí, Luis, ¿tienes una visión para las iglesias? Yo respondería, sí, sí la tengo. Es la visión del libro de Ezequiel capítulo 47. La visión del futuro templo y del río que fluye desde él. ¿Alguna vez han oído hablar acerca de esto? Toda iglesia necesita una visión. ¿Y qué podría ser mejor que una visión que no nace de ideas humanas, sino que proviene directamente del corazón de Dios? Eso es precisamente lo que hoy quiero hablarles. La visión del río que sale del templo. Leamos este fantástico pasaje que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 47, desde los versículos 1 al 12. Permítanme dar lectura. Ezequiel 47. El hombre me trajo de nuevo a la entrada del templo. Y vi que salía agua por debajo del umbral de la puerta hacia el oriente. El agua corría por el lado sur del templo, pasando junto al altar. Luego el hombre salió hacia el oriente con una cuerda para medir, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua. El agua me llegaba a los tobillos. Después midió otros 500 metros y el agua me llegaba a las rodillas. Volvió a medir y el agua me llegaba a la cintura. Cuando midió una vez más, el agua era tan profunda que ya no podía caminar, solo podía nadar. Entonces me preguntó, ¿te das cuenta de lo que estás viendo? Después me llevó de regreso por la orilla del templo. Allí vi muchos árboles creciendo a ambos lados. El hombre me explicó que ese río fluye hacia el oriente, baja al valle del Jordán y llega hasta el mar muerto. Y cuando el agua del río entra en ese mar muerto, lo sana y vuelve a la vida. Todo ser viviente que toque ese río vivirá. Habrá muchísimos peces tan variados porque el agua será sanada. Donde llegue el río habrá vida. Luego vi pescadores a lo largo de la orilla, desde Engadi hasta En-Eglaim. Ellos tendían sus redes para secarlas, porque habrá gran cantidad de peces, como en el mar grande. Sin embargo, algunas lagunas no serán sanadas y quedarán llenas de sal. A ambos lados del río crecerán árboles frutales, sus hojas nunca se secarán y siempre tendrán fruto. Cada mes darán cosecha, porque reciben el agua que viene del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. ¿Entendieron la visión? ¿La comprendieron? ¿No? Bueno, no se preocupen, yo tampoco la entendí claramente la primera vez que la escuché. Permítanme explicarles. En esta visión, Ezequiel contempla el futuro templo. El libro de Ezequiel es considerado como el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ezequiel vio lo que ocurriría en nuestro tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 17, él vio la formación del nuevo Estado de Israel, establecido en 1948 bajo el liderazgo de David Ben-Gurión. También hay pasajes que apuntan a eventos como el Holocausto nazi. Dios dejó todo esto registrado y lo registró en el libro de Ezequiel. Ezequiel también vio la iglesia de Jesucristo. Queridos hermanos, amigos que nos visitan,
Si observamos cuidadosamente este pasaje, podemos ver claramente lo que Dios desea para su iglesia, cómo Él se la imaginó que fuera. El texto de Ezequiel capítulo 47 contiene tres imágenes principales. La primera es la imagen del río que sale del templo, versículos 1 al 6. La segunda es la imagen de Ezequiel dentro del río, versículos 7 al 12. Y la tercera es la del río que entra en contacto con el mal muerto, lo transforma y le devuelve a la vida. Veamos primeramente la parte número 1 de la visión, el río que sale del templo. La Biblia dice que Ezequiel fue llevado nuevamente a la entrada del templo y allí vio que salía agua por debajo del umbral. Esa agua fluía en diferentes direcciones, hacia el oriente, hacia el sur, pero debido a la inclinación geográfica de la región, toda esa agua se reunía y formaba un gran río que desembocaba en el mar muerto, el mar salado. Y cuando ese río que sale del templo entra en contacto con el mar muerto, él volvió a la vida. Ya que el agua que sale del templo tiene el poder de transformar el agua salada en agua dulce. Como resultado surgía una gran cantidad de peces en el mar muerto, grandes y de muchas clases. Esta es la primera parte de la visión, la imagen del río que fluye desde el templo. Ahora veamos a Ezequiel en el río. Número 2, Ezequiel en el río. Ezequiel es introducido progresivamente en la corriente. Ven al río de Dios, es el llamado del Señor. El texto describe cómo el ángel mide una distancia y le pregunta, ¿hasta dónde te llega el agua? Primero le llegaba a los tobillos, luego a las rodillas, luego a la cintura y finalmente, tras avanzar, el agua le cubría completamente, de modo que ya no podía caminar, sino que tenía que nadar. Cuando Ezequiel regresó a la orilla del río, vio árboles, incluso árboles frutales plantados cerca de la corriente. Más adelante también vio las redes de los pescadores desde En-Gadi hasta En-Eglayim. Esta es la segunda parte de la visión, Ezequiel dentro del río. La tercera parte de la visión ocurre cuando el río que fluye desde el templo desemboca en el mar muerto y éste vuelve a la vida. ¿Sabe alguien si eso ya ha sucedido? El mar muerto sigue muerto. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Hablemos sobre el significado de la visión, el significado de la visión. En el versículo 1 se menciona a un ángel, o al Señor, o a un hombre. Así traducen diferentes traducciones bíblicas. El ángel le trajo de vuelta a Ezequiel al templo. Esto habla de lo que nos sucedió a ustedes y a mí, de lo que también está sucediendo con la humanidad. Nosotros pertenecíamos a Dios, pero el pecado nos separó de Él. Jesucristo vino para llevarnos de regreso al templo, a la presencia de Dios, a la familia de Dios, como dice el Evangelio de Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La pregunta es, ¿dónde estaba el profeta Ezequiel? ¿Dónde lo encontró el Señor, el ángel? ¿Qué le habrá sucedido para que tuviera que ser llevado de regreso al templo? ¿Por qué no estaba en el lugar donde debía estar? Hermanos, aquí vemos el carácter de Dios. El Señor deja las 99 ovejas y va en busca de la perdida, de la herida,
de la que fue atacada, de la que ya no está en el redil. Yo creo que eso le ocurrió también a este hombre de Dios. Él fue herido. Uno de los grandes problemas hoy es que muchos pastores, predicadores, misioneros han abandonado sus iglesias y su llamado. Las razones son diversas. Problemas dentro de las iglesias, insatisfacción, crítica, envidia, problemas de salud o familiares. Todo esto aleja a un siervo de Dios de su ministerio e incluso puede destruir su vida. Queridos hermanos, valoren profundamente a los siervos de Dios, tal como el Señor lo hizo en esta visión. Yo admiro a aquellos que regresan a su llamado. Es que nadie puede reemplazarte. Dios te necesita. Por eso el Señor salió a buscar a Ezequiel. Queridos hermanos, seamos como este ángel que fue a buscarlo y lo trajo. No solo a los siervos de Dios, sino también a otras personas de regreso al templo, a la casa de Dios, a su familia. Ezequiel 34:16 dice que Dios busca a las ovejas perdidas y trae de vuelta a todas las que se han apartado del rebaño. A lo largo de la Biblia vemos el profundo deseo del Señor de que nos reunamos en su casa y de que traigamos a otros al templo. Como dice Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Hermanos, ¿qué representa el agua que sale del templo? ¿Qué representa eso? Es interesante notar que el agua fluye en diferentes direcciones, hacia el oriente, hacia el sur, pero debido a la geografía, toda esa agua se reúne nuevamente, formando un gran río que desemboca en el Mar Muerto. Está claro, hermanos, el río que fluye del templo somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Domingo tras domingo, después de reunirnos, miles y millones de creyentes salen al mundo desde sus iglesias como un enorme río que crece y crece constantemente. Y así como el río en Ezequiel 47 fluye en distintas direcciones, nosotros también vamos en diferentes direcciones al salir de la iglesia. Algunos se dirigen hacia el oeste, otros hacia el sur. Y finalmente todos entramos nuevamente en contacto y desembocamos en el Mar Muerto. Este mar representa a la humanidad que aún no conoce a Jesús. Ellos están muertos, dice Lucas capítulo 9. Jesucristo decía allí, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Y en Efesios 2:1 se nos recuerda que nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros también formábamos parte de ese mar muerto hasta que alguien que es portador de esa agua de vida, alguien que forma parte de ese río, entró en contacto con nosotros y entonces volvimos a la vida. ¿Cuántos de ustedes ya experimentaron eso? Hermanos, el templo estaba orientado, construido hacia el Mar Muerto. El deseo del Señor para su iglesia es que estemos orientados hacia ellos, aquellos que aún no creen, que pensemos constantemente en ellos y oremos por ellos. En el versículo capítulo 10, Ezequiel vio las redes de los pescadores extendidas desde En-Gadi hasta En-Eglayim.
La iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de alcanzar a las personas, de contactarlos y con la ayuda del Señor que ellos lleguen a conocer a Cristo y se incorporen a su iglesia. Como dijo Jesús en Mateo 4:19, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Los seguidores de Jesucristo son pescadores de hombres. Hermanos, ¿qué redes tienen ustedes para alcanzar a otros? ¿Las están usando, reparando, secando? Queridos hermanos, todo esto habla de que vivan la vida cristiana más allá de las estructuras religiosas, más allá de los domingos. Saquen la luz del Evangelio de los lugares donde la encerraron por tantos años. Nadie enciende una luz para esconderla en una caja. Nosotros somos los únicos que justamente hacemos eso. Dejen que esa luz brille donde realmente se necesita que brille, allá afuera. En el versículo 12, Ezequiel vio árboles frutales plantados junto al río. En la Biblia las personas son comparadas con árboles. Salmo 1:3 dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Estos árboles representan a nosotros y nos muestran que debemos alimentarnos constantemente de la palabra de Dios. En esta imagen hay dos tipos de árboles, los que dan fruto y los que no. ¿Qué tipo de árbol eres tú? Las ramas de los árboles apuntan hacia arriba. Ellos adoran a Dios. Toda la creación alaba al Señor. Por favor, levanten sus manos hacia arriba. Por favor, háganlo. Ustedes son los árboles de los que habla Ezequiel. Fuimos creados para la alabanza de su gloria, dice Efesios 1:6. La alabanza y la adoración son parte esencial de la vida de la iglesia. El versículo 12 dice que sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. El río que fluye del templo tiene el poder de transformar, de traer sanidad, provisión y restauración. Dios ha dado esa capacidad a nosotros, a su iglesia. Descubre los frutos y los dones del Espíritu Santo que hay en ti. Miren, los discípulos se maravillaban diciendo, Señor, los ciegos ven, los cojos caminan, los demonios se nos sujetan. El mismo poder sobrenatural que estaba en Jesús ahora estaba en sus discípulos. Esa misma naturaleza la tenemos nosotros y debe ser descubierta y activada en nosotros. Los árboles frutales en esta visión representan, hermanos, un jardín, un lugar lleno de vida, provisión y sanidad. La Biblia dice que sus frutos serán alimento y sus hojas servirán de medicina. Las personas allá afuera son como mariposas. Buscan un lugar donde posarse y encontrar alimento. No salgan a atraparlas, porque eso las espanta. Transformen su iglesia en un jardín, un lugar lleno de vida, donde las personas lleguen por sí mismas y permanezcan. Conviertan sus iglesias, de ser posible, en proyectos misioneros, evangelísticos y sociales. Un lugar donde las personas encuentren alimento y sanidad para sus almas. Y cuando eso ocurra, verán lo que Dios es capaz de hacer. Finalmente veamos la imagen de Ezequiel en el río, versículos 7 al 12.
¿Qué significa la imagen en la que el ángel lleva a Ezequiel cada vez más profundo dentro de la corriente del río? El agua le llega progresivamente a los tobillos, a las rodillas, a la cintura y hasta cubrirlo completamente. ¿Qué representa esto? Esta escena en la que Ezequiel avanza paso a paso dentro del río habla de compromiso. Muchos autores hablan sobre el nivel de compromiso de las personas dentro de las iglesias. Aquellos que recién están visitando la iglesia, podríamos compararles con quienes tienen el agua hasta los tobillos. Otros asisten con más frecuencia y han decidido formar parte de una iglesia local. Otros no son solo miembros, sino que también son miembros activos de la iglesia. Y hay otros como nosotros que hemos recibido un llamado de Dios para dedicar toda nuestra vida al servicio del Señor, como pastores, maestros o misioneros. El agua nos llega hasta el cuello y hemos perdido el control de nuestros propios pasos. Ya no vamos donde queremos, sino donde el Señor nos guía y donde Él quiere usarnos. Es el agua representada por el Espíritu Santo el que nos lleva por aquí o por allá. El agua hasta los tobillos representa los primeros pasos en la vida cristiana. La relación con Dios y con la iglesia apenas comienza. Pero lo más importante es que la persona ya llegó a la iglesia. Muchos visitantes están en ese punto. Sus pies ya tocan el agua y esperemos que no experimenten la frialdad, sino el calor y la aceptación. Que puedan sentir profundamente el amor de Cristo. Sin embargo, esta no es una etapa para quedarse allí. Dios nos llama a avanzar, a profundizar, a no quedarnos en la superficie. Esto también apunta al gran tema del bautismo, el paso siguiente a dar luego de entrar a la familia de Dios. El agua hasta las rodillas representa a aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Son personas que pasan tiempo de rodillas, en oración, buscando el rostro de Dios. No se conforman solo con haber nacido de nuevo, sino que anhelan más de Él. Su anhelo es constante, más de ti, Señor, cada día más de ti. El agua hasta la cintura en la Biblia simboliza poder. Estas personas experimentan la fuerza de Dios y son usadas por Él en el mundo, por ejemplo, para traer libertad y sanidad a otros. Finalmente, el agua que cubre completamente la cabeza habla de una entrega total. Habla de personas preparadas, capacitadas, completamente dedicadas a Jesucristo, como el apóstol Pablo o el doctor Lucas. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde te llega el agua? ¿Dónde estás en tu fe? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué te impide avanzar? La Biblia dice que el ángel midió 500 metros una y otra vez. Dios ve dónde estamos en nuestra fe y su deseo es llevarnos cada vez más profundo. Él quiere que nos conectemos cada vez más con Él, con su palabra y con su iglesia. Esta es la visión que el Señor ha puesto en mí para compartirla con ustedes. Entren en contacto con el Mar Muerto, conviértanse en pescadores, lancen sus redes y verán lo que Dios hará. El Señor quiere darles visión, una estrategia, sabiduría, claridad y su favor para alcanzar este propósito. Examinen si están en el lugar correcto y con las personas correctas.
correctas para poder cumplir lo que Dios les ha encomendado. Amén. Amén. Permítanme orar. Señor nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu visión, que no proviene de los hombres, sino de tu corazón. Gracias porque nos llamas de regreso a tu presencia, porque nos buscas cuando estamos perdidos y nos restauras dentro de tu iglesia. Señor, haz de nosotros un río de agua viva. Envíanos a este mundo a aquellos que aún no te conocen, para que a través de nosotros brote vida donde hay muerte. Llévanos a profundizar más de ti, desde los primeros pasos hasta la entrega total. Permite que tu Santo Espíritu nos guíe para que no sigamos nuestro propio camino, sino que hagamos tu voluntad. Haznos árboles fructíferos que den alimento y sanidad a otros. Ayúdanos a ser una iglesia que lleva luz, que brilla fuera, que ama, que sana, que salva. Oh Señor, úsanos para tu misión. Haznos pescadores de hombres y transforma a través de nosotros ese mar muerto en vida abundante. Nos entregamos completamente a ti. Que tu visión sea nuestra visión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si deseas contactarte conmigo, puedes hacerlo. Solo marca 00593 3920 1300. 00593 es el código de Ecuador en nuestro WhatsApp. Y solo marca luego 3920 1300, es decir, 999-00-1300. Será un gusto poder hablarte, poder escucharte. Se despide tu amigo Luis Trujillo desde Alemania hacia el mundo. Amén.